destruye a nuestra institución electoral, destruye al árbitro. Cuando tenemos a la diestra del padre, a un personaje, y lo voy a decir yo, Salomón, un personaje oscuro como Manuel Bartlett, ¿cómo podemos hablar de democracia? Se vulnera profundamente las capacidades del Instituto Nacional Electoral para actuar y de los OPLES, que son los institutos locales, al tener que despedir al 80% de las personas que ahí trabajan, simplemente se hace materialmente imposible poder llevar a cabo sus tareas. Hay realmente una vulneración a los derechos humanos de las y los mexicanos. Por supuesto, al derecho de votar con libertad, pero también otras cosas, con lo que pierde cada año el nuevo aeropuerto, el AIFA. Podríamos tener con un INE como el que tenemos hoy, más o menos como 50 años elecciones. ¿Por qué no van a competir en el Estado de México? Ya aprovechando tu presencia, ¿no le hace más daño esto a esa elección o es algo positivo? La elección en el Estado de México ya la pactaron el PRI, el gobierno del Estado de México, la dirigencia del PRI, el gobierno del Estado de México y Morena. Pues como ya pasó, Tony, en Sonora, en Sinaloa, en Hidalgo, en Oaxaca, pues basta ver que los gobernadores del PRI han ganado más han ganado más embajadas que gobernaturas, ¿no? Movimiento Ciudadano devolverá el recurso que se da para las campañas en el Estado de México, para la campaña en el Estado de México, y ni siquiera lo gastaremos, por supuesto. ¿Por qué no va Movimiento Ciudadano hasta el día de hoy a la presidencial con la oposición? ¿O cómo sería ese escenario? Porque pues ustedes son decisivos, sin lugar a dudas, Salomón. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Ya saben lo que tienen que hacer para que este espacio libre y plural, crítico sí, pero finalmente plural, para que sobreviva, para que subsista, por favor envíen estrellas, compartan la información valiosa que se genera en este espacio, donde sin lugar a dudas tienen cabida pues los personajes más importantes de la vida pública de México. Y hoy no es la excepción. Es una persona que da mucho de qué hablar, sobre todo últimamente por el partido al cual pertenece y porque siempre lo que dice hay que tomarlo en cuenta. Salomón Chertorivsky, sin mayor presentación, diputado federal, exsecretario de Salud, uno de los altos jerarcas de Movimiento Ciudadano. Salomón. ¿Cómo estás, querido Tony? Qué gusto saludarte, a ti, a tu auditorio, como siempre, un gustazo. Oye, mi querido Salomón, pues últimamente Movimiento Ciudadano ha dado mucho de qué hablar en muchos sentidos. Estaremos platicando, si tú me lo permites, al respecto. Pero mientras tanto, algo que nos importa sobremanera es este asunto del Plan B y esta controversia constitucional que ha emitido Movimiento Ciudadano en un franco compromiso con la democracia de México. ¿En qué va esto, Salomón? Mira, te cuento rápido, Tony, y trato de poner de la manera más sencilla posible al auditorio de qué se trata. A ver, como todos saben, el presidente y su mayoría quieren debilitar a la institución electoral, al árbitro electoral, tanto al Instituto Nacional Electoral como al Tribunal Electoral. Y por tanto, hace ya varios meses presentaron primero una reforma constitucional a la cual nos opusimos y no pasó porque se necesitaba mayoría absoluta en ambas cámaras. No pudo pasar la reforma constitucional. Inmediatamente después, entonces lo que intentaron el presidente y su mayoría y consiguieron es una reforma a 6 leyes para ponerle, ahora sí, que todas las trabas, debilitar y hacer prácticamente
pues muy dudoso que se pudieran, si eso entraba en funciones, muy dudoso que se pudiera realmente hacer la elección del 2024, Tony. A ese grado estamos hablando, o sea, destruye a nuestra institución electoral, destruye al árbitro. Pero tienen la mayoría para aprobarlo, incluso para aprobar tropelías como esta y otras, pero esta es la más dañina. Bueno, a la ciudadanía le tocó expresarse, una marcha, un plantón en el Zócalo, múltiples marchas en todo el país, una manifestación tumultuosa diciendo esto no, defendemos al INE. Y eso me parece muy relevante. A nosotros, a los diputados, diputadas, legisladores en general, partidos políticos, nos toca hacer no solo salir a manifestarnos, sino hacer lo que podemos para detenerlo. Y eso es exactamente lo que hace un poco más de una semana presentamos. Fuimos la primera fuerza política que presentó, se llama una acción de inconstitucionalidad, que otra vez, insisto, déjame ser muy simple. De lo que trata es esto: llevamos a la Suprema Corte de Justicia un recurso que hace lo siguiente. Lo primero es que si la ministra o el ministro que lo revisa lo admite a discusión, se está pidiendo una suspensión del acto, es decir, por el momento en lo que eso se discute, no entraría en vigor las reformas a una parte de la legislación importante que se aprobó. Esta es la primera pieza que sería muy importante y esa es la que inmediatamente estamos esperando que suceda de manera positiva. La segunda, Tony, es que no solo nosotros fuimos los primeros, pero ya hay otras fuerzas políticas, incluso las minorías en la Cámara de Diputados, pueden también presentar esta acción de inconstitucionalidad. Van a sumarse varias y los ministros, las ministras, una vez que se acepten, tienen, si se aceptara, tienen 30 días para revisar todas y entonces tomar una decisión sobre si es o no inconstitucional. Ahí, pues se necesitan 8 votos de los 11 ministros de la Corte, pero déjame decirte, por lo menos hay cuatro piezas en donde nosotros creemos que se sustenta el que la Corte eche para atrás estas reformas. Lo primero es que no tenemos la menor duda, Tony, que se vulneró el proceso legislativo. Es decir, un tema que tenía que tener una discusión profunda, que tenía que ir a comisiones, que en las comisiones tendría que haber habido parlamentos abiertos, que la voz de las minorías tendría que haber sido escuchada y un largo etcétera, pues se hizo en fast track, no se tomaron en cuenta, además rebotó de una cámara a otras con cambios que en cualquier proceso ortodoxo de nuestras legislaturas no podría haberse aceptado. Segundo, se vulnera el Instituto Nacional Electoral al destruir sobre todo a sus fuerzas profesionales, digámoslo así, a su personal, al tener que despedir al 80% de las personas que ahí trabajan, simplemente se hace materialmente imposible poder llevar a cabo sus tareas. Es decir, ¿quién va a capacitar a los millones de mexicanas y mexicanos que el día de las elecciones son los funcionarios de casillas? ¿Quién va a expedir 16 millones de credenciales anuales para, que es además nuestra identificación oficial? ¿Quién va a estar cerciorando que a la casilla que nos toca en medio de las 165,000 casillas en el país, desde la sierra hasta el centro urbano más importante, llegue la boleta con
la lista que nos toca votar y que no se confundan esas cosas, vaya. Entonces, segundo, se vulnera profundamente las capacidades del Instituto Nacional Electoral para actuar y de los OPLES, que son los institutos locales. Tercero, se vulnera también las capacidades del Tribunal Electoral para poder hacer un arbitraje adecuado cuando hay un proceso en donde llegas a una contención, es decir, donde yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, con mis resultados, etcétera, porque se vulnera sus capacidades. Y cuarto y último, Tony, que nos preocupa muchísimo es, hay realmente una vulneración a los derechos humanos de las y los mexicanos. Por supuesto, al derecho de votar con libertad, pero también otras cosas. Hay una vulneración a la equidad de género, hay una vulneración, por ejemplo, al derecho de las comunidades originarias, en donde se dice que reformas como esta tendrían que ir a consulta de los pueblos originarios y no se hizo. Es decir, hay muchos elementos, Tony, en donde nosotros estamos ciertos que las ministras, los ministros tomarán nota y que le echarán para atrás. Eso es lo que estamos esperando en estos momentos. Hay procesos en donde, pues, quienes nos están escuchando y tengan asociaciones, agrupaciones, organizaciones de la sociedad civil que se llaman los amicus curiae, que quiere decir que gente que, a pesar de que solo nosotros podemos interponer una acción de inconstitucionalidad, hay otras fuerzas ciudadanas que pueden sumarse a la acción y dar argumentos adicionales. Entonces, mucha gente puede empezar a presentar estos amicus curiae ante la Corte y me parece que es importantísimo que pues alcemos la voz ante una vulneración, una transgresión absoluta a nuestro orden democrático y de libertades. Creo que tenemos que alzar la voz con toda fuerza, Tony. ¿Qué va a pasar con esta situación? Porque este régimen, y particularmente el presidente, nos está vendiendo como bueno algo que, por lo que entiendo, de bueno tiene muy poco, mi querido Salomón. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente que no entiende y que sigue pensando que solo es una cuestión de bajarle el sueldo a los consejeros que ya se van, por cierto, o a los demás consejeros o a los integrantes del INE, que van más allá de eso? ¿Cómo podríamos decir eso con fáciles palabras? Mira, Tony, a ver, quizá el argumento que más se ha usado es que el INE cuesta mucho, ¿no? Pues es el argumento más, y es muy popular, ¿no? Oye, pues nos sale carísimo y hablas de millones de pesos y entonces pues decimos, oye, pues sí, qué caro. ¿Qué tan caro es la confianza? ¿Qué tan caro es, mucha gente no vivió lo que era tener un partido único, que tuviera certeza de quién iba a ganar, antes siquiera de ir a votar? Ahora la única duda es quién va a ganar. Lo que tiene certeza es que los votos se van a contar. ¿Cuánto costaría no tener eso, Tony? Yo creo que esa es la pregunta que todos los días nos tendríamos que hacer. Pero si nos queremos ir a pesos y centavos, Tony, yo creo que un dato para poder entender más o menos la magnitud del despropósito de decir que el problema central es que el INE cuesta mucho. Mira, Tony, si no me fallan los cálculos, con lo que pierde cada año el nuevo aeropuerto, el AIFA, podríamos tener con un INE como el que tenemos hoy, más o menos como 50 años elecciones. Estamos hablando de 14,000 millones de pesos el costo del INE, en contra de los 300,000 millones que costó la cancelación de Texcoco, si los números no me fallan, Salomón. Y luego, aunado a eso, en lo de la IFA, bueno, es que de verdad, mira, yo acabo de viajar en el AIFA, hice algunos videos precisamente para que nuestro público se entere de primera mano, y estamos hablando de que el AIFA tiene 17, 18 vuelos, en contrasentido con el aeropuerto Benito Juárez, que tiene entre 900 y 1,300 en temporada alta. Es decir, no me cuadra. ¿Cómo voy a decir que hay un éxito
ante un fracaso rotundo. Entonces me parece que hablar de cifras, como lo estamos haciendo, dimensiona muy bien el problema, Salomón. Pero creo yo que esa falsa disyuntiva del costo es la que ha llevado a veces a una discusión mentirosa, y que engaña, pues porque sí, si vemos el alza en los precios de los alimentos, en los precios en general, y de repente nos dicen, a ti no te alcanza, y el gobierno gastando millonadas en las elecciones, pues suena un argumento muy facilón, pero creo que tendríamos que ser mucho más serios en el entendimiento de lo que eso significa. Sí, totalmente de acuerdo, Salomón, porque se nos está manipulando, y digo, se nos está manipulando porque al final somos una sociedad, ¿no? El pueblo, los ciudadanos, somos la sociedad mexicana que necesita un organismo como el INE, porque, pues, recordemos, como bien lo has dicho, cómo se organizaban antes las elecciones. Y otra cosa que me brinca, Salomón, yo sé que te meto luego en estos terrenos, porque este programa se llama En la Llaga y se trata de poner el dedo ahí. Cuando tenemos a la diestra del padre, a un personaje, y lo voy a decir yo, Salomón, un personaje oscuro como Manuel Bartlett, ¿cómo podemos hablar de democracia? ¿No? Responsable de la caída del sistema, responsable del 88, de lo que estamos hablando. Es decir, no hay una congruencia, no hay una explicación lógica, Salomón. En efecto, hay enormes incongruencias en esta administración, discursos muy simplones, frases coquetas. Digo, lo vimos desde los temas de salud, Tony, que hemos platicado tantas veces aquí. Se robaban el dinero y ya con esa frase, o el seguro popular no era seguro ni popular, con esa frase destruyeron un sistema que sí funcionaba, que sí atendía, que la gente quería. En fin, nos podemos ir a muchísimos ejemplos de cómo en sobresimplificaciones han destruido una gran parte del andamiaje institucional de este país. Y nunca, y lo hemos platicado tú y yo muchas veces, yo nunca me atrevería a decir que todo estaba bien antes del 18. No, hombre, enormes problemas, enormes dificultades, la pobreza, pues ya estaba. La corrupción existía, la vimos en televisión, la falta de paz en una parte importante del territorio, ahí estaba, pero hoy estamos peor en todo, y creo que ahí es donde tenemos que enfocar las baterías para, pues, ir planteando y ir trazando los debates necesarios, pues, para poder pensar en cómo sí podemos estar mejor, ya no conformarnos con, pues nada más quedarnos en esta mediocridad, ¿no? Oye, Salomón, y poniendo el dedo en la llaga, precisamente Movimiento Ciudadano está sentando muchas bases en muchos sentidos. Por ejemplo, yo quisiera que habláramos un poquito. ¿Qué sucede? ¿Por qué no van a competir en el Estado de México? Ya aprovechando tu presencia. ¿No le hace más daño esto a esa elección o es algo positivo? Mira, Tony, a ver, te lo digo con la transparencia y la claridad que siempre nos hablamos, y además, pues, porque así soy. Primero, pues claro que son decisiones complejas, ¿no? No se toma menos la responsabilidad que una fuerza política tiene para competir en una elección. Pero déjame darte una línea de cómo es nuestra toma de decisión en este terreno. Y lo digo con todas sus letras y con toda transparencia. Lo primero, con la evidencia que nosotros tenemos, con lo que sabemos, con lo que nos ha llegado, con lo que hemos sido partícipes, la elección en el Estado de México ya la pactaron el PRI, el gobierno del Estado de México, la dirigencia del PRI, el gobierno del Estado de México y Morena. Es decir, van por lo menos desde la parte oficial, van de brazos caídos a esa
elección. Pues como ya pasó, Tony, en Sonora, en Sinaloa, en Hidalgo, en Oaxaca, pues basta ver que los gobernadores del PRI han ganado más gobernaturas, han ganado más embajadas que gobernaturas, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que ese mismo patrón es el que se está dando ya de facto en el Estado de México. Segundo, a 90 días y dado pues que no hay una carrera en donde se va a competir con toda intensidad entre las dos fuerzas principales, pues es muy difícil revertir los resultados. Es decir, creemos que Morena va a ganar en el Estado de México y por mucho. Nuestro candidato, que es buenísimo, o quien hubiera sido nuestro candidato, que es conoce, ha sido candidato, es popular, fue presidente de Ciudad Neza, es senador de la República, es un tipo de primera. Hubiera crecido, Tony, mucho en la campaña, porque ya lo ha hecho. Hubiera llegado a tener una preferencia del voto relevante. Sin embargo, no veíamos ningún escenario en que podía ser suficiente para darle la vuelta a algo que ya estaba pactado. Por tanto, como iba a tener una muy buena votación y no se iba a ganar, íbamos a hacer el pretexto perfecto para la dirigencia del PRI para lavarse la cara y decir, el culpable es Movimiento Ciudadano. Si ellos se hubieran sumado a la alianza, hubiéramos ganado el Estado de México. Y no estamos dispuestos a hacer el patiño para que nos utilicen de esa manera. Tercero, y termino, estimado Tony, en el caso particular del Estado de México, es una elección en donde el único cargo que se disputa es el de gobernador. Es decir, en esta ocasión, en el 2023, no hay candidaturas a los municipios ni al Congreso local, es únicamente el cargo de gobernador. Por tanto, si logro tratar de ser lógico en la línea que estoy diciendo, el no poder ganar, pero ir a hacerles el caldo gordo a los que ya están engañando. Y además, no jalar con la candidatura de el gobierno, que siempre pues es la candidatura que lleva la mayor visibilidad a las demás candidaturas, porque hoy no hay esas candidaturas, pues no veíamos en nuestro análisis, quiero insistirlo, ningún escenario en donde realmente Movimiento Ciudadano estuviera ganando algo. Es más, ahí sí el argumento de ahorrar, Movimiento Ciudadano devolverá el recurso que se da para las campañas en el Estado de México, para la campaña en el Estado de México, y ni siquiera lo gastaremos, por supuesto, se devolverá para que se pueda invertir en obras de infraestructura hidráulica, en cosas que realmente importan ahorita para los mexiquenses. ¿Por qué no va Movimiento Ciudadano hasta el día de hoy a la presidencial con la oposición? ¿O cómo sería ese escenario? Porque pues ustedes son decisivos, sin lugar a dudas, Salomón. Porque nosotros estamos convencidos, Tony, que México necesita una nueva alternativa, una nueva opción, y estamos convencidos que Movimiento Ciudadano es esa opción, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para construirla. ¿Cómo es posible pensar que una suma de membretes, lo quiero insistir, que ha competido en 15 gobernaturas y ha perdido en 13, es realmente una opción ganadora o que puede ganar? Lo que necesitamos es mantener con claridad qué es aquello en lo que creemos, cuáles son nuestras causas y poder tener la capacidad para hablar eso con la ciudadanía, con una ciudadanía que en muchos casos está desilusionada con lo que está pasando actualmente, pero que tampoco quiere regresar con los viejos membretes. Creo que la ciudadanía lo que está exigiendo es
nuevas alternativas, nuevas posibilidades. Vamos con todo, Tony, vamos con todo. Y hoy muchos no lo ven, y es difícil tal vez, pero vamos a ganar en el 2024. ¿Quién iría por Movimiento Ciudadano? ¿Samuel o Colosio Jr.? No, yo creo que es muy temprano para hablar de esas cosas. La verdad es que mientras todos están metidos en corcholatas y en cosas, nosotros estamos en proyecto. ¿Qué queremos? Estamos en foros. Hoy mismo tuvimos foros en donde seguimos avanzando hacia nuestra construcción de proyecto socialdemócrata. Nosotros estamos en el qué queremos para México, más de que quién. Nosotros creemos en elaborar bien el proyecto y por supuesto hay muchos nombres en Movimiento Ciudadano, ya dijiste dos, pero te agregaría Enrique Alfaro, el propio Dante Delgado, Jorge Álvarez Maínez, Patricia Mercado. Hay muchos nombres con qué dar la batalla con toda seriedad para ganar la presidencia de la República. Y la jefatura de gobierno, ahí está instalado Salomón Chertorivsky. Solo te puedo decir que sé lo que se tiene que hacer para esta ciudad y además, Tony, sé cómo se tiene que hacer y por suerte estoy en un colectivo que tiene toda la intención de gobernar esta ciudad. Salomón Chertorivsky, sé que lo sabes y bueno, nos congratulamos con tus aspiraciones y con esta conversación. Muchas gracias. Gracias, como siempre, por permitirnos poner el dedo en la llaga, mi querido Salomón Chertorivsky. Estimado Tony, como siempre, un gustazo estar contigo, con tu auditorio, y las veces que lo juzgues pertinente, aquí siempre estaré para poder platicar. Y agradecemos también a Santo Agave, el mezcal de culto, por el patrocinio en esta emisión. Ya saben, aparecen los teléfonos para que usted lo pueda pedir, ya sabe, con un sabor exquisito, un mezcal que no tiene progenitora, como siempre les digo. Ahí están los teléfonos del WhatsApp. Muy bien, pues llegamos así al final de esta transmisión, de esta emisión. Pusimos el dedo en la llaga. La revolución del debate. Yo soy Tony Aguirre. Hasta la próxima. Gracias.